Hola, muy buenas noches a todos y todas. Soy Mariana. Les recuerdo que yo soy la tutora de las sesiones lo de los jueves. Em, Hoy enviamos invitaciones a personas que no están en los grupos, entonces voy a dar un poquito de contexto de en qué consisten esas sesiones. Recuerden que semanalmente realizamos una sesión entre semana y una sesión los sábados para recapitular los temas del módulo que está actualmente. Entonces, recuerden que en este momento estamos en el módulo 5 del curso de aprendizaje. Recuerden que son tres cursos. El primero es el de contenido, el segundo es el de aprendizaje y el tercero es el de enseñanza. Entonces, en este momento, como les decía, estamos en el de aprendizaje, módulo 5 que tiene que ver con geometría. Recuerden que tienen que asistir más o menos, bueno, al menos a la mitad de sesiones de estos virtuales. El propósito es resolver dudas, digamos, mirar algunas de las actividades, digamos, reflexionar un poquito sobre lo que vimos en este módulo, las dudas que puedan tener. En cualquier momento que alguno tenga una duda, puede encender su micrófono y hacerla, o si se sienten más cómodos, pueden realizarlas a través del chat. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a mirar el módulo de esta semana. Listo. Entonces, en este caso, voy a abordar el resumen del módulo, como siempre, desde el mapa de resumen, solo que en esta ocasión no voy a revisar todas las ramas, sino las que considero de pronto un poquito más importantes, para darnos un poco de tiempo de revisar algunas de las actividades y resolverlas entre todos. Entonces recuerden que en este módulo es el de geometría. Y pues como siempre en los cursos de aprendizaje, pues retomamos algunos de los conceptos, algunos de los procedimientos que vimos en el curso de contenido. Miramos cuáles son los propósitos que esperamos que los estudiantes aprendan, cuáles son estas capacidades o esas habilidades que esperamos observar. Vemos cuáles son estas etapas del aprendizaje en cada una de esas habilidades y también reflexionamos un poquito sobre cuáles son estas dificultades o errores en los que pueden incurrir los estudiantes. Entonces, en este caso, la introducción de geometría es que es esta herramienta que nos permite interpretar e interactuar con el mundo. Es importante el pensamiento especial, el poder ubicarse, el tener una percepción de sí mismo en el espacio. Y pues hay algunos como objetivos. Entonces, en el aprendizaje tenemos algunos procesos cognitivos, como el de visualización, el de poder hacer conjeturas. Entonces, fíjense que en este caso no tomamos la geometría solo como lo que podemos hacer con los objetos, sino también la capacidad del estudiante de ver un poquito más allá, la capacidad de argumentación con las definiciones o conjeturas que el estudiante pueda hacer. Y esperamos que vaya un poquito más allá de lo memorístico, que no solo sea poder decir qué figura es de qué tipo y cuáles son sus características, sino también realizar generalidades y también tener algunas hipótesis. Hablando un poquito del sentido espacial, entonces esta es una competencia y se permite que el estudiante tenga, se espera que pueda registrar, representar, reconocer algunas de las propiedades de las figuras geométricas, identificar relaciones entre ellas, poder ubicarse y registrar movimientos. Y entre los componentes tenemos el manejo de conceptos geométricos y las destrezas para visualizar los conceptos en el espacio. En cuanto al manejo de conceptos geométricos, entonces tenemos que conocer las características y propiedades de las formas. Entonces, de cada figura poder decir su nombre, cuál es su definición, cómo podemos representarla, poder definirla como tal, no solo identificar cuál es, sino poder darle una definición, poder construirla. Entonces, vimos en algunos de los ejemplos, no solo construirla es dibujarla, sino también poder hacerlo con material manipulativo, poder caracterizarla y principalmente también dar algunos contraejemplos de lo que no es. Entonces, una forma de saber si el estudiante está entendiendo lo que sí es que también sea capaz de decir qué cosas no son. También tenemos reconocer relaciones geométricas, es decir, poder apreciar cualidades como la simetría, igualdad, que un estudiante pueda ver una figura y decir que dos lados son iguales o cuántos son iguales, las equivalencias, poder clasificar o excluir figuras de una clase. Entonces, cuando él ya reconoce todas las figuras que comparten las mismas características, poder identificar aquella figura que no lo está. Y también tenemos el manejo en la ubicación y los movimientos de los objetos. Entonces está situar objetos en el plano y en el espacio y poder también identificarlos incluso si estos se mueven o tienen ciertas variaciones. En cuanto a la visualización, entre las habilidades, entonces esta parte de habilidades es súper importante porque son este tipo de cosas que esperamos observar o que esperamos que los estudiantes logren cuando están viendo este tema. Entonces, una de las habilidades que esperamos que el estudiante logre o desarrollo es la coordinación ojo-motriz, es decir, esta capacidad de coordinar el sentido de la vista con el movimiento de la mano. Hay muchos ejercicios de ese estilo, de pronto vieron entre las actividades el ejercicio de tratar de
dibujar la casita sin levantar la mano del papel. Entonces, esas son las actividades que se realizan con los niños. También tenemos la percepción de figura y contexto, entonces reconocer la figura y aislarla del contexto, es decir, que no solo identifique que algo es un triángulo si está en una hoja completamente blanca y no hay nada más a su alrededor, sino de si está metida con otros elementos que pueden adicionar líneas o que pueden adicionar cosas distractoras, que el niño sea capaz de identificar la figura, extraerla y dar sus propias características. El de conservación de la percepción, que es reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades, es decir, que aunque yo lo mueva, lo cambie, lo rote, sigue siendo el mismo objeto. La percepción de la posición en el espacio, que es relacionar la posición de un objeto con uno mismo como observador o con un punto de referencia. Entonces, que si sabe que algo está lejos, si ese algo está al lado de ese algo lejos, entonces lo otro también está lejos. El reconocimiento de relaciones especiales, como identificar la relación entre varios objetos situados simultáneamente en el espacio. El de discriminación visual, es decir, distinguir similitudes o diferencias visibles entre objetos, dibujos, imágenes. Entonces, de este tipo sí salen mucho, por ejemplo, en redes sociales, que le piden a una persona identificar, dadas estas dos imágenes, encuentra los 6 errores, que puede ser muy divertido ahora para adultos, pero para los niños es un proceso de, digamos, ir sección por sección de la imagen y lograr identificar lo que está en uno y lo que no está en el otro. Y lo de la memoria visual, que es ser capaz de recordar características visuales de objetos que no están a simple vista. Entonces, también reconocer que tienen ciertas propiedades, que si el hecho de que una cara no se vea no significa que no exista, porque si yo sé que el objeto tiene 3 caras y yo sé que solo estoy viendo dos, entonces la tercera, aunque no la vea, sigue estando ahí. Y luego hablamos un poquito del modelo de Van Hale. Entonces, a este es un marco de referencia que nos permite, por ejemplo, organizar la geometría en aprendizaje y enseñanza y nos permite determinar algunos niveles de razonamiento. Entonces, verán algunas actividades que nos habla del nivel 0, que nos habla del nivel 1 y cada una tiene sus respectivas características. No significa que el niño que está en 0 y que el niño que está en 1 sean diferentes intelectualmente o algo por el estilo, sino que simplemente están en etapas diferentes de aprendizaje. Tengo que identificar en qué etapa está cada uno de nuestros niños, identificar por qué, qué caracteriza que está en esa etapa y luego y tratar de llevarlo hasta el siguiente nivel. Es una pauta metodológica para la enseñanza y pues lo divide en niveles entre primario, que simplemente se limita al reconocimiento y análisis, y el superior, que ya involucra que el estudiante haga deducción informal, deducción formal o que ya incluso tenga algo de rigor en las deducciones que hace. Entonces piensen que esto es un curso de primaria, ¿sí? Si muchas veces pensamos que las demostraciones, que las conjeturas, que el poder generalizar las características de un objeto a todos los de su clase tiene que ver algo más con los cursos de secundaria cuando ya estamos más avanzados, pero es algo que los estudiantes pueden ir haciendo desde primaria. Vimos varios ejemplos, es simplemente si yo identifico una característica de este grupo de objetos que está asociado con la característica de ese grupo de objetos, entonces tiene sentido y el estudiante puede empezar a interpretar que lo mismo se cumple para objetos que no necesariamente son el mismo, pero que cumplen condiciones similares. En la etapa de reconocimiento, entonces los estudiantes son capaces de distinguir objetos, de percibir figuras de manera individual, de dar significado perceptible. No son capaces aún de distinguir objetos, generalizar características de otras figuras y aún no son capaces de dar significado matemático. Y entre las capacidades que debemos observar es que aprende el vocabulario geométrico básico, que sabe que si uno le habla de un lado, de un ángulo, de una cara, él sabe de lo que se está hablando. Y identificar, por ejemplo, las figuras básicas como triángulos, cuadrados, círculos, rectángulos, óvalos, conos, cilindros y esferas. Y reproducir figuras mientras geoplanos, palillos, plastilina, otros recursos manipulativos, que pueda hacer de pronto la traducción plana, que pueda de pronto dibujarlo, entre otros. Y ya en la etapa de análisis, entre las capacidades, sabemos que el niño debería poder discernir características de figuras y descubrir y generalizar propiedades. Aún no son capaces de enunciar definiciones, relacionar propiedades entre sí, relacionar clases de figuras entre sí y hacer clasificaciones lógicas. Y entre los objetivos de esta etapa está describir con mayor precisión, poder identificar o describir propiedades, elementos, movimientos, posiciones, caracterizar las clases de figuras, generalizar conjeturas, enunciarlo y también hacer algunos ejemplos para verificar si su conjetura tiene algún sentido y usar términos lógicos en lenguaje. En cuanto a las representaciones que usamos, entre las representaciones de objetos tridimensionales,
Tenemos algunas manipulativas, como tener sólidos, digamos que es muy popular la construcción en varillas porque son materiales económicos que permiten al estudiante interactuar fácilmente, agregar lados y todo fácilmente. Y también los dibujos planos, que estos han, o se le pueden dificultar un poquito más a los estudiantes, pero ya tener, disculpen, pero ya teniendo la referencia, un segundo, qué pena. Pero ya teniendo la referencia, entonces, digamos, ya pueden identificar cuáles son estas características que están en la figura plana con respecto al sólido. Y en cuanto a la justificación, tenemos en geometría como vehículo para desarrollar el razonamiento inductivo. Entonces, en esta etapa, el estudiante busca conjeturas a partir de algunos ejemplos. Y el razonamiento deductivo, que es cuando tiene como una primera idea preliminar, busca alguna razón, algún ejemplo, y luego hace una conjetura con respecto a lo que ya pudo observar. Y los estudiantes pueden plantear hipótesis, formular conjeturas y ensayar formas de demostración informal. Entonces, es muy diferente hacer una demostración formal, es algo que se le puede dificultar incluso a estudiantes ya de niveles educativos más altos. Pero, por ejemplo, hacer una generalización, decir yo creo que esta condición se cumple para todas las figuras con estas mismas características, es algo que puede hacer un niño primario. Y hay unas fases de razonamiento. La primera que el estudiante hay como una primera explicación, de pronto muy informal, como lo que él cree o se imagina. Luego alguna justificación basada en las características de los objetos, aún sin mucha formalidad. Y luego una etapa de argumentación en la que ya tiene ya sustento lógico y tiene sustento en definiciones para poder decir si una conjetura es cierta o no. Y algo que puede ayudarnos a guiarnos en esta etapa es hacerle preguntas a los niños del estilo, ¿esa propiedad ocurrirá siempre? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no ocurre? ¿Qué se puede cambiar para que ocurra? Y las capacidades que se activan es la de relacionar conocimiento para organizarlo sistemáticamente, describir características de los objetos, desarrollar el sentido crítico y desarrollar la comunicación. No vamos a mirar tanto la parte de dificultades y errores porque considero que estas se entienden un poquito más en las actividades de aprendizaje ni al resumen, ¿listo? Entonces traje aquí algunas actividades, sé que de pronto no, el tiempo no permite verlas todas, entonces identifiqué algunas que me parecieron particularmente importantes, recuerden que tienen que realizarlas todas, pero si no las han realizado, pues este es un buen ejercicio de pronto para practicar los videos o las cosas que han visto. Entonces vamos a ver la que dice reconocer un objeto. Entonces... Tu, tu. Entonces, esta es muy chévere porque te preguntan qué actividad harías tú para tratar de identificar ciertos errores. Entonces dice, si como profesor de matemáticas de primaria quisieras evaluar la habilidad de un estudiante para reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades, aunque cambie de posición y no se puede ver por completo, de las siguientes actividades utilizarías? Entonces, eso es una actividad muy chévere porque cuando hacemos actividades, hay un error en el que incurren muchos profesores, es buscar cualquier actividad que tenga que ver con el tema, por ejemplo, cualquier actividad que tiene que ver con geometría, dárselo a los estudiantes y creer que esta actividad le está ayudando al estudiante a alcanzar cierto objetivo. Y entonces lo que nos quiere dar la pregunta a entender es, uno, todas estas actividades tienen que ver con geometría, pero todas tienen diferentes propósitos y activan diferentes habilidades en los estudiantes. Entonces, si tú tuvieras el propósito de que un estudiante pueda reconocer que un objeto mantiene determinadas propiedades, aunque cambie de posición y no se pueda ver por completo, pues ¿cuál de estas escogerías? Entonces, la primera que nos muestran aquí es la típica actividad de tener dos imágenes y tratar de dar una lista de los errores, digo, de las diferencias que hay entre ellas. La otra es presentarle al estudiante una figura sólida y pedirle que describa la figura y que diga cuántas caras tiene y qué forma tiene cada cara. La tercera es que describa la forma de la figura que representa la siguiente, o sea, que haga exactamente la misma actividad que antes, pero con una figura en la que ya podemos ver algunos de los lados. Y la tercera es que diga cuántos animales hay en la figura, en esta, digamos, imagen que tenemos los animales sobrepuestos. Entonces voy a dar un minutico para que de pronto coloquen en los comentarios ustedes qué actividad creen que es la más apropiada para este objetivo. Recuerden que lo que queremos es que el estudiante pueda reconocer o que nos muestre que reconoce que un objeto mantiene sus propiedades aunque cambie de posición o no se pueda ver. Entonces, si escogerían la primera,
la segunda, la tercera o la cuarta. Entonces, Lucía, muy bien, es la B. Entonces, no sé si Lucía quieras encender tu micrófono o si quieres darnos en esto. Hola, Entonces, buenas noches. hola Lucía, buenas noches. ¿Por qué escogerías la B? Porque no se está viendo todas las caras de la figura. Exacto. Entonces, precisamente si el estudiante solo dice que tiene tres caras, es decir, las caras visibles, pues nos está demostrando que él no ha llegado a ese nivel de comprensión de que el hecho de que la cara no se vea no significa que no esté ahí. Entonces, en efecto, esta sería la actividad ideal para tratar de desarrollar a los estudiantes la habilidad de reconocer que aunque el objeto cambie de posición, pues sigue manteniendo sus propiedades. En este caso, que tiene cuatro caras y que la cara que no podemos ver también es triangular. Entonces, muy bien, Lucía, muy bien, Jorge, también muy bien, Duan. Esa era la respuesta correcta. Listo. La siguiente actividad es clasificación de figuras. Tu. Tu. Entonces aquí nos muestran los resultados de un niño al resolver una actividad. Entonces les pusieron tres imágenes de rectángulos, tres imágenes de triángulos y les pidieron, pues en la primera, que diga cuáles son rectángulos y cuáles no, y cuáles son triángulos y cuáles no. En este caso, José dice que este primer rectángulo sí es un rectángulo, no está seguro si el segundo es un rectángulo y definitivamente él cree que el tercero no es un rectángulo. Y en cuanto a los triángulos, considera que el primero sí es un triángulo, que el segundo no es un triángulo y que el tercero sí es un triángulo. Entonces es algo que puede parecernos muy obvio a nosotros de por qué todos son triángulos o rectángulos, pero precisamente esos son los momentos en los que tenemos que preguntarnos en qué etapa están los niños o qué podría estar pasando en sus mentes. Y entonces aquí la pregunta es, ¿en qué nivel de desarrollo, según el modelo de Evangel, creen que está el niño? La primera opción está que está en el nivel celo, es decir, que José distingue que la segunda y la tercera figura de cada cuadro tienen diferente posición a partir de la primera, que están en el nivel cero porque José percibe individualmente cada figura, es decir, las formas son físicamente diferentes para él, o que ya alcanzó el nivel uno porque José es capaz de identificar que el rectángulo tiene lados opuestos iguales y que el triángulo tiene tres lados, es decir, las formas son físicamente diferentes para él. Entonces, ¿qué opción escogerían ustedes? Muy bien, el nivel cero, aunque hay dos opciones con nivel cero, ¿cierto? ¿Escogerían la opción de nivel cero la primera o la segunda? Entonces, algunos dicen que la primera, algunos dicen que la segunda, entonces volvamos a leer el enunciado. Entonces, la primera dice que José distingue que la segunda y la tercera figura de cada cuadro tienen diferente posición a partir de la primera. Y la segunda es que José percibe individualmente a cada figura, es decir, son formas físicamente diferentes para él. Parece que la segunda se acomoda un poco mejor a lo que está pasando a José. Fíjense que son la misma figura, pero solo está rotada. Pero para José son diferentes, es decir, algunas son rectángulos y algunas no, y algunos son triángulos y otros no, a pesar de sus características en común. Entonces, yo me iría por la que son físicamente diferentes para él, porque si no lo fueran, entonces sí habría colocado que esta por estar rotada sigue siendo parte de la misma figura. Entonces podemos seleccionarlo, tú, y darnos la explicación. Lo chévere de este tipo de actividades es que si uno se equivoca o responde bien, en ambos casos le da una explicación, digamos, muy detallada porque la respuesta fue correcta o no. Entonces, en este caso era la segunda, entonces muy bien por aquellos que dijeron que era la B.
Y veamos un poquito la explicación. Entonces dice que al nivel cero de reconocimiento, los escolares distinguen los objetos geométricos por su apariencia global. Aunque identifican lados, ángulos y algunas propiedades básicas, el significado que dan a estos elementos es más de carácter perceptible que matemático, es decir, lo que ellos sienten y no tanto por las características individuales del objeto. La percepción que desarrollan de las figuras es individual para cada una. Es decir, que ellos aún no entienden que las tres figuras comparten las mismas características, sino que el hecho de que esté rotada para él significa que es una figura diferente y que sabemos que esto no es correcto. Y dice, se incluyen atributos no esenciales en la percepción de las figuras, por ejemplo, su posición. En este caso, José reconoce el rectángulo y el triángulo apoyados sobre uno de sus lados, pero no los clasifica correctamente cuando aparecen apoyados en su vértice. Entonces, esta es la etapa en la que está el estudiante, pero pueden haber muchas razones por las que él no ha salido de esa etapa. Una posible razón es que al momento de ver rectángulos y triángulos siempre vio la misma figura y por eso interpretó que todos los triángulos se ven de esta manera. Si ya está volteado, es una figura diferente. Que todos los rectángulos siempre están apoyados sobre su parte más larga y si no está así, entonces es una figura diferente. Y por eso es muy importante que les mostremos a los estudiantes diferentes versiones, posiciones, tamaños y cosas de la misma figura para que él no se quede solo con una imagen básica. Entonces, volvamos. La siguiente actividad que me parece chévere es el triángulo rectángulo. Ah, tu. Y entonces, este también es de un estudiante incurre en un error, preguntémonos por qué. Entonces, ¿cuál de las siguientes razones podría ser la causa de que un estudiante señale solamente el segundo triángulo, es decir, el vertecito, como un triángulo rectángulo? Porque eso sería un error. Aparentemente, también el triángulo amarillito parece un triángulo rectángulo, también el triángulo morado lo parece, aunque el triángulo azul ya no, ¿cierto? Pero si él supiera que es un triángulo rectángulo, debería haber escogido las tres primeras figuras. ¿Por qué o en qué error podría estar incurriendo el estudiante que solo selecciona el triángulo verdecito? Entonces, esta es una pregunta de varias opciones. Entonces, no solo una de estas es la correcta. Y las posibles razones son, uno, que el estudiante tiene una imagen pobre del concepto de triángulo rectángulo. Dos, que el estudiante adquirió una definición del triángulo rectángulo equivocada. O tres, que la respuesta del estudiante se basa en la comparación con una figura prototípica. Entonces, recuerden que más de una es correcta. ¿Cuáles escogerían ustedes? Entonces, Lucía, de nuevo muy bien, la primera y la tercera. ¿Por qué crees que es la primera y la tercera? Sí, buenas noches. Él no tiene un concepto errado de lo que es el triángulo rectángulo porque identifica que el triángulo rectángulo tiene eh, un ángulo de 90 grados, pero Exactamente. no tiene claro, es de acuerdo a la posición, está enfocado solo en la imagen de que siempre nos han mostrado, que es el triangulito verde, en esa posición. Entonces siempre estamos mirando el ángulo recto que quede en la posición que tiene el triangulito verde. Ya las demás para él pierden como, pues ya se le pierde como la definición, la importancia. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Y Lucía tiene toda la razón. O sea, si él no supiera que es un triángulo rectángulo, no habría podido encontrar ninguna de las tres o incluso habría marcado la que es azulita. Él sabe que tiene un triángulo, que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, pero al verlo en posiciones diferentes, para él se le dificulta mucho identificar ese ángulo recto. Entonces, imagínense que nosotros como profesores hubiéramos pensado, no, es que el estudiante no sabe que es un ángulo recto, volvamos a repetir la clase, volvamos a repetir la definición, cuando lo que pasó de pronto fue que fallamos nosotros como profesores y siempre le mostramos siempre el mismo ejemplo y entonces el estudiante nunca practicó identificar ese ángulo recto en diferentes posiciones. Entonces, muy de acuerdo con Lucía, la primera y la tercera, y veamos. Y Lucía tenía la razón. Entonces, no voy a ahondar un poquito en la explicación porque creo que la explicación de Lucía fue muy completa y vamos a mirar la última actividad.
Imagen del concepto del triángulo. Imagen. Esta también es un ejemplo. Esta también es una actividad en las que nos ponen a escoger si nosotros quisiéramos enseñar algo en particular, ¿qué actividad le propondríamos a los estudiantes? Entonces dice, ¿con cuáles de las siguientes actividades consideras que los escolares pueden lograr, en mayor medida, una buena imagen del concepto de altura de un triángulo? Entonces, en la primera dice, primero se presenta una definición de altura, se indica que existen tres alturas porque el triángulo tiene tres vértices y se realiza la medición de las alturas utilizando las escuadras como se muestra en la siguiente figura. Otra posible actividad es, una vez se han identificado los elementos de un triángulo, lados, ángulos, vértices, se pide a los estudiantes construir un geoplano, un triángulo en un geoplano un triángulo isósceles, es decir, el triángulo rojo en la figura, o sea, está acá, a partir de triángulos isósceles y cambiando solo el vértice superior, se les pide construir otros triángulos con la misma base y la misma medida de altura. Luego, se discute en grupos el caso de los triángulos rectángulos y octosángulos. Y la tercera posibilidad de actividad es, el profesor construye en el tablero paso a paso la altura del triángulo isósceles de la figura. Luego pide a los estudiantes que dibujen en sus cuadernos el mismo triángulo y tracen sus otras dos alturas. ¿Listo? Entonces, entre las tres actividades que proponen, ¿qué le propondrían ustedes a sus estudiantes para que puedan entender en mayor medida el concepto de altura de un triángulo? Entonces, Laura dice que la C. ¿Alguien más? Lucía dice que la segunda. ¿Alguien escogería la primera? También Duan dice que la segunda. Listo. Entonces, por ejemplo, Duan, ¿tú por qué escogerías la segunda? Si te sientes más cómodo, puedes, si quieres, escribirlo, Duan. Tun, 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 tun. Ujú, ujú. Bueno, creo que Duan es un poco tímido, entonces, pero podemos mirar entonces por encima. ¿Qué tienen en común de pronto la primera y tercera actividad que pueden ser de pronto no tan apropiadas? Y es que le estamos mirando o le estamos dando al estudiante un solo ejemplo de triángulo para mostrarle cómo se encuentra la altura de ese triángulo y luego le pedimos a él que encuentre el resto. Pero pues si le damos solo un ejemplo, por ejemplo en el primer caso, él podría entender que la altura del triángulo está definida por el lado, digamos, el largo de uno de sus lados. Entonces, como en el caso de triángulos rectángulos, la altura en este caso coincide también con el tamaño de este lado, pues entonces él podría creer que siempre la altura es el tamaño de los lados. Y en la tercera actividad, entonces puede creer que también el lado, por ejemplo, que la altura tiene que dibujarla por dentro de la figura. Mientras que en el caso de la actividad B, fíjense que en cada uno de los triángulos que dibujamos con los estudiantes, eh, permanece siempre la misma altura, pero estamos cambiando los tipos de triángulo. Entonces le estamos mostrando al estudiante que la altura no depende de lo que esté dentro del triángulo, que no depende del tipo de triángulo, que no tiene que necesariamente medirse desde adentro, cosas por el estilo. Entonces, esta podría ser una figura un poco más apropiada para lo que queremos hacer con los estudiantes. Fíjense además que en la actividad A y C nos estamos limitando a darles el concepto, mostrarles un ejemplo y luego esperar que eso sea suficiente. Mientras que en la actividad B hay trabajo colaborativo, hay una visualización de diferentes ejemplos, aún no se le dice al estudiante cómo se mide la altura, sino que primero se le muestran varios ejemplos para luego hacer una formalización. Entonces, cuando estemos en el curso de enseñanza, también veremos que las actividades tienen elementos y tienen propiedades que, digamos, ayudan o, digamos, guían el proceso a una meta particular. Entonces, muy bien, Lucía, muy bien, Doan. En efecto, en este caso era la B. Listo. Entonces, eso sería por ahora. Si de pronto alguno tiene alguna duda,
puede hacerla en este momento, puede hacerla a través del chat o puede hacerla encendiendo su micrófono. Voy a dar hasta las 31 por si alguno tiene alguna duda y si no, pues después podemos también ya dar por finalizada la sesión de hoy. Dame porque no me sale el... Hola Laura, voy a compartir entonces contigo un momento en la pantalla. Entonces, nosotros enviamos este enlace con cierta regularidad a los grupos. Es el enlace de dudas frecuentes. Entonces, si van, por ejemplo, aquí el de dudas frecuentes, primero pues encuentran el cronograma de los cursos. Recuerden que estamos en el curso de aprendizaje porque el curso de aprendizaje va entre septiembre 8 hasta octubre 10, es decir, que ya casi todo lo terminamos. Y están las dudas más frecuentes de los estudiantes. Por ejemplo, si es gratuito, cómo recuperar su contraseña, cómo descargar los certificados, entre otros. Y en el último está cómo accedo a las grabaciones de las clases de tutores. Entonces aquí hay un paso a paso de dónde deben entrar, el enlace al que deben entrar para poder acceder a estas grabaciones. Entonces aquí está el enlace con todas las grabaciones de las sesiones. Entonces voy a enviarlo nuevamente. Voy aquí a copiar entonces el enlace y a mandarlo por los grupos. Ujú. Listo. Listo. Pues entonces, si no hay más duda, podemos finalizar la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación, por entrar y por también responder algunas de las actividades entre todos. Entonces, muchísimas gracias, que todos estén muy bien y si tienen dudas adicionales, el sábado también tenemos una reunión. Hasta luego.